clase 04. Bien. El primer tema por ver que quería ver hoy, este sí es súper importante, es cómo hacer peticiones HTTP con Angular, con todo lo que provee Angular para hacerlas, ¿no? Porque ustedes em, saben que lo que es peticiones HTTP en todo lo que es JavaScript y demás se puede realizar con Fetch, o también hay paquetes extra que se pueden agregar si se necesita para hacer las peticiones de una forma más sencilla quizás. Pero al final del día toda la forma de hacer peticiones a una API o a otro lado siempre se resumen en un método al que hay que pasarle una URL, hay que pasarle qué método está teniendo esa petición HTTP, si es un GET, si es un POST, si es un PUT, si es un DELETE, si lleva parámetros en la ruta, si lleva parámetros de query, si lleva parámetros en el body, si lleva algún encabezado. Todo eso es lo que nos permitía enviar una petición HTTP, que lo que es el concepto de HTTP, eh, entiendo que ya lo tienen porque cursaron programación 3, que ahí Postman usaron Postman usaron cada 2 por 3 en programación 3, y en Labo 3 habrán usado al menos Fetch o algo de eso. Corríjanme si me equivoco, pero debería ser el caso. Así que lo que vamos a hacer hoy es simplemente ver cómo Angular puede manejar estas situaciones con su propia implementación de algo que se llama HTTP Client, que básicamente lo que nos va a permitir es hacer peticiones a cualquier lado de una forma más sencilla y a modo de dependencia. Así este cliente HTTP es un solo en toda nuestra aplicación y se va a encargar de manejar todas las peticiones de una forma bastante eficiente, sin que nosotros tengamos que tocar mucha mano. Y para configurarlo está bueno porque permite un montón de cosas avanzadas. La verdad que yo también al principio cuando arranqué con Angular dije, para ser sincero, dije, ¿para qué quiero usar todo un cliente HTTP que tiene Angular integrado? Eh, ¿Qué tiene de ventaja frente a un fetch que sé que te lo escribo, pongo la ruta, pongo el método, pongo el body o lo que sea y ya me anda? Así await o promesa y para adelante. Y al principio el HTTP client es nada más que eso, pero incluso tiene una sintaxis que quizá a veces se rebusca un poquito, pero tiene un montón de herramientas que son todas estas que están por acá y que a nivel profesional permiten configurarlo demasiado. Por ejemplo, tiene su propia forma de hacer las peticiones. Se puede configurar para que utilice fetch, ¿no? Por defecto. Así se vuelve más similar a lo que haríamos utilizando solamente JavaScript base. Pero hay uno que me gusta destacarlo siempre, aunque no lo toquemos mucho en clase. Incluso podríamos verlo, porque la verdad es que me gusta mucho. Es este que es de con interceptors, que permite, y eso está muy bueno, permite que antes de que se envíe cualquier petición HTTP de nuestra aplicación, poder interceptarla y hacerle todos los cambios que necesitemos que tenga esa petición antes de enviarla. Lo cual parece algo súper simple, pero en la vida real se utiliza un montón, porque, por ejemplo, a veces yo quiero hacer una segunda validación de que todo lo que está enviando por el fetch sea correcto, o quiero hacer una validación de que nadie haya alterado los
encabezados o nadie haya alterado los parámetros de ruta o asegurarme de agregar algún encabezado con algún token de seguridad que me haya faltado. Y hacerlo en este interceptor separa la lógica de cosas que hay que agregarle a todas las peticiones con quizás un fetch individual, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero tener en todos los lugares donde donde cree una petición, tener que agregarle el token de seguridad para el back o una API key, lo que sea, sino que puedo centrar esa lógica en un interceptor que simplemente tome cualquier petición de mi aplicación y le agregue lo que necesito. Así que esas son cosas que puede hacer este cliente HTTP, que de nuevo mencioné dos y tiene un montón más, que esas sí ya se vuelven tan avanzadas que realmente en la clase no las vamos a necesitar mucho, pero este with interceptors, creo que aprovechando el tiempo que tenemos hoy, capaz lo podemos probar y mostrarles cómo se puede no solamente crear peticiones, sino que interceptarlas antes de que se envíen para agregarles algún dato más. Bien, ¿cómo podemos utilizar este cliente HTTP que nos provee Angular? Es tan simple como ir a nuestro app config, ¿no? Recuerden que nuestro archivo que está en la carpeta app, acá, creo que hasta ahora no lo habíamos tocado si mal no recuerdo no habíamos agregado ningún provider. En el app config recuerden que tenemos un array de providers, los cuales proveen cierta lógica a nuestra aplicación. Mentira, sí lo habíamos tocado el día que trabajamos con Supabase, que queríamos arreglar sí o sí ese error que nos saltaba. Y al final, no sé si esto lo comentó en clase, quizás se dieron cuenta de que ese error de Supabase que nos salta no es 100% necesario arreglarlo, porque Supabase anda igual con ese error, pero bueno, mínimo lo habíamos arreglado acá. Y nada, los que tienen por defecto son Provide Zone Change Detection, que permite básicamente eh, encontrar cambios en la aplicación de una forma que la verdad que no nos interesa mucho. Es más cosa interna de Angular que nuestra. Y el Provide Router, este es uno que quizás se explica bastante por sí mismo, pero lo único que hace es importar las rutas de nuestra aplicación y hacer que funcionen. Que este es súper importante. Borrar esto hace que la navegación no funcione porque nunca se define. Y en esto, si nosotros hacemos coma y agregamos a este array un provide, fíjense que hay un montón de providers que tiene Angular. Hay un montón de cosas que se pueden, espera, hasta acá, que se pueden importar y están buenas para agregar dependiendo de lo que necesites. Por ejemplo, tenemos el HTTP client, que es el que vamos a ver hoy, pero hay un montón más que la verdad que no vienen al caso, pero, pero siempre está bueno saber que hay más. Hay uno que es Provide Animations, que es para hacer que haya animaciones entre cuando navegamos, que está muy bueno, que produce unos estados visuales que están tan interesantes, porque hace que cuando, por ejemplo, estás en el home y tocas, por ejemplo, login, puedes hacer que en vez de pasar simplemente una pantalla a otra automáticamente, donde estás en el home se vaya por un costado y aparezca del otro costado el login. Y son animaciones que entran bastante bien y se pueden definir todo en el TypeScript de esas animaciones. Bastante bueno, que es un tema que quizá incluso veamos en algún momento de la cursada, porque probablemente de tiempo a agregar a estos temas que son más sencillos más adelante. Bien, dicho esto, Provide HTTP Client permite que disponibilizar en nuestra aplicación este cliente HTTP, y una vez que esté disponible este cliente podemos utilizarlo cuando queramos y vamos a ver qué es lo que nos permite.
Por defecto, poner esto así, ya funciona. Simplemente provide HTTP client que viene desde Angular Common barra HTTP. Esto ya funciona, esto ya permite hacer las peticiones utilizando el este cliente HTTP. Acá dice, bueno, en aplicaciones que usan módulos, que son las más antiguas, o si usan esta arquitectura, es lo mismo. Bien. Y acá nos dice que para utilizarlo, ahora sí, simplemente en cualquier lugar de nuestra aplicación donde podamos inyectar servicios, vamos a tener que inyectar el HTTP client, ¿no? Y con eso ya vamos a tener todo lo necesario para tener nuestra variable HTTP client, la cual nos va a permitir hacer nuestras peticiones como queramos. Así que bien, vamos a ello. ¿Esto ya terminó de cargar? Sí. Bien. Voy a hacer un ngserve y acá voy a crear un servicio. Nggenerate service en la carpeta services barra HTTP. cd, uy, ya, clase 04 y ahí va. Perfecto. Bien, esto levanto correctamente y acá está todo en blanco porque no hay nada. Bien, perfecto. Bien. Dicho y teniendo esto levantado y habiendo creado nuestro servicio, que nuestro servicio lo voy a inyectar en el app component para tenerlo en algún lado. Vamos a decir que esto es nuestro HTTP service, inject HTTP service. Así no confundimos los nombres. Porque al que habíamos em, puesto en el provider de la aplicación le quiero poner HTTP client. Así no nos confundimos. Inject HTTP client. Ahí va, perfecto. Entonces ahí tenemos, ahora sí, con solo dos líneas de código, que fue el provide y el inject, tenemos el HTTP client disponible en nuestra aplicación. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer. Uy, qué podemos hacer con este cliente HTTP. Bien. No, esto no. No, sí, esto sí. Acá. Entonces, acá nos dice qué es lo que podemos configurar, ¿no? Fíjense que si le pasamos como parámetro el método with_fetch, ahora va a funcionar utilizando fetch, lo cual difiere de lo que usa por defecto. Por defecto usa lo que son HTXML, HTTP request, pero puede ser que use fetch, la HTML, HTTP request. No sé si lo habrán utilizado en Labo 3, no creo. eh, que básicamente lo que permite hacer peticiones HTML, lo cual permite hacer un montón de tipos de peticiones donde una de ellas es HTTP, que a ver si interesa. Eh, También permite hacer peticiones de FTP, eh, que está bastante bueno, pero es lo que se usa, sí, obviamente porque bueno, tiene HTTP en el nombre, nos permite hacer lo que queremos, pero Fetch suele ser como que más popular. Eh, para peticiones, ¿no? Suele ser un poquito más simple, pero en funcionamiento creo que no nos vamos a dar cuenta nosotros lo que hace Puertas Angular, así que es medio una decisión de cuál usar por quizás es necesario algo más moderno y quizás lo que pone acá, HTML, HTTP request, es un poco más antiguo, aunque los dos hagan lo mismo, hay algunos lugares donde puede ser no soportado. Entonces, en ese caso,
suele, suele, suele ser más necesario usar el fetch, eh, porque la diferencia es mínima. Bueno, acá agrega que lo que no recordaba es que este XML HTTP request tiene limitaciones como que no da mensajes de cómo va un evento de carga de datos. Entonces, nada, eso es una desventaja por si quieren tenerlo. No sé si alguna vez que se subieron algo a Google Drive, por ejemplo, y ustedes lo suben y abajo a la derecha ven como una barra de carga de cómo va subiendo ese archivo. Eh, bueno, ese tipo de cosas, esta petición no puede hacerlo, pero sí fetch. Y la verdad que por mí, si ustedes le meten ya por defecto acá el bit fetch, por mí está bien, porque la verdad que fetch es más moderno, tiene más cosas y demás. Al ser más moderno y tener más cosas, va a ser un poquito quizá más pesado o más rápido. Es medio ahí un punto medio que la verdad es que no sé cuál será más rápido, cuál más será más performante, cuál ocupa más espacio. Son detalles que son muy finos y creo que no son notables a nivel aplicación si usamos uno u otro. Así que, disculpe, me confundí. Dije al revés. La que no permite los reportes de carga de datos es fetch, no es LXML. Así que mi error ahí. Bueno, fetch es más moderno, pero no soporta ese tipo de, de mensaje en concreto. Así que nada, son detalles. Por mí, usemos cualquiera. Van a ver que si yo lo pongo, lo saco en lo que vamos a hacer hoy, eh, el resultado va a ser exactamente el mismo. Bien. Y en las configuraciones, ya para terminar esta partecita que no estamos haciendo mucho, el with interceptors permite setear un interceptor, que lo vamos a hacer después, vamos a dejarlo por acá, que permite, como dije antes, interceptar nuestras peticiones para hacer que a todas o a las que necesitemos que se le agregue, eh, poder agregarle datos, sacarle datos, etcétera. Bien, todo lo que sí después, la verdad, no nos respecta hoy porque son cosas que la verdad no vienen al caso y la verdad es que no vamos a utilizar en todo el cuatrimestre y ustedes probablemente no usen en mucho tiempo y son como que muy particulares del framework quizá. Por ejemplo, with JSON P support es para soportar JSON P, que básicamente es JSON with padding, que es algo que yo en la vida real no comparto su existencia, pero existe, que es un JSON que básicamente se encarga de estar todo bonito visualmente, lo cual no tiene sentido porque la idea de JSON es poder generar un string que con que tenga los caracteres correctos, la verdad, después los espaciados no interesan, pero bueno, hacer una versión donde los espaciados se interesen es como que redundante porque estás ocupando espacio innecesario en esos espacios, pero bueno, son cosas que se le pueden agregar y existen. Así que bien, vamos a quedarnos ahora mismo con el with fetch y después si quieren con el with interceptors para probar, pero ahora sí vamos a hacer funcionar esto. Para esto tengo otro link que es... No, ese es el setting up, esto es lo que estamos viendo recién. El otro es making HTTP request, que es como cómo podemos utilizarlo de por sí. Hay una sola particularidad que tiene esto diferente a lo que ya conocen, que es que HTTP Client, ¿no? Tiene métodos correspondiendo a los diferentes verbos HTTP para usar para hacer requests, para hacer requests. Tenemos get, post, put, delete, options, patch, etcétera. Em, para descargar información, para hacer cambios en el servidor. Todos los métodos, esto es lo más importante, todos los métodos van a retornar un objeto de tipo RxJS observable.
eh, que al momento de suscribirnos a ese observable, va a enviar la petición y emitir los resultados cuando el server responda. Entonces, acá tenemos una particularidad de cómo responde esto. Fíjense que a diferencia de lo que quizá conocen con Fetch u otros paquetes que hacen lo mismo, que suelen revolver una promesa, acá devuelve un observable que donde nos va a enviar la información es cuando eh, se emita un evento en una suscripción. Nosotros habíamos visto observables así medio por encima varias veces. Habíamos visto, por ejemplo, que había un observable para detectar los cambios de la autenticación, ¿no? De cuando un usuario se logueaba y se deslogueaba, se emitía un evento y esa suscripción escuchaba el evento y hacía algo al respecto, ¿no? Y estaba siempre activa. Teníamos, por ejemplo, una suscripción también en lo que hicimos de real time, donde lo mismo, estaba siempre atento a escuchar el evento eh, que esté pasando en el otro lado hasta que pase algo. Cuando llegue el evento emitido, se ejecuta una lógica al respecto. Y acá vamos a tener una diferencia con eso. Sí vamos a tener una suscripción que va a estar esperando a escuchar el evento donde le digan que la respuesta llegó, pero esto no es algo que vamos a necesitar seguir escuchando después, sino que una vez que esta suscripción se complete, ya está. No va a emitirse ningún otro evento. No es que si cambia algo en el servidor nos va a avisar de que algo cambió y esto va a volver a generar una respuesta o una callback de vuelta. Eso no va a pasar acá. Entonces, simplemente es el formato en cómo lo maneja Angular. No sé si será más eficiente, si es una decisión, obviamente será una decisión que tiene bastante, va a tener un respaldo por atrás, porque, bueno, recuerden que Angular lo hace Google y algo sabe esa gente. Entonces sí tiene un motivo por atrás para que lo hayan hecho así, que a ellos les funciona y a nosotros también. Pero nada, sepan que aunque ponga que hay que suscribirse y es un observable, no vamos a esperar múltiples respuestas porque no va a haber múltiples eventos. El evento es uno solo. Y dejo una nota acá que cuando este observable es creado, por cada vez que nos suscribamos se va a volver a hacer la petición de vuelta. Entonces nosotros podemos definir una sola vez cuál es la petición que queremos hacer. Y si la queremos hacer varias veces, es cuestión de simplemente volver a suscribirnos para cuando queramos hacerla. Y cuando ya sepamos que la info llegó, cuando ya queramos que no traiga más nada, o incluso nos arrepentimos de haber dicho que se mande la petición, podemos desuscribirnos de ese observable en cualquier momento y listo, y nos olvidamos. Así que en ese aspecto, eh, nada, hay varias cosas que podemos hacer en cuanto a funcionalidad que están bastante buenas. Bien. Em, a través de un objeto de opciones se pueden, o de options, si lo quieren en inglés, pasado a través de el método de la request, se pueden enviar propiedades a la petición eh, para ajustar el tipo de respuesta. A esto se refiere básicamente a que se puede pasar un body, se puede pasar parámetros de ruta, se pueden pasar query params, se pueden pasar encabezados, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá habla de un montón de cosas que podemos hacer. La que primero siempre nos va a interesar es cómo traer lo que es eh, JSONs, básicamente, ¿no? Que recuerden que el 90% de las APIs hoy en día, más siendo APIs públicas que vamos a usar, 90% se queda a poco. Usan JSON, así que es bueno siempre arrancar por acá. El HTTP client va a tener un método que se llama .get, va a tener otro que se llama .post, otro que se llama .put, otro que se llama, ¿se entiende? Que es el que nos permite hacer peticiones con cada tipo de verbo. En vez de ponerlo dentro de la configuración de lo que es dentro de la configuración
que es el método, como lo hacen Fetch u otros, lo ponen directamente como un método aparte. Eh, como tipo genérico, lo que les dice es que em, cuál es el tipo de dato que va a recibir, ¿no? Nos permite parsear automáticamente la respuesta a algún tipo de dato en específico, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo una clase config que tiene tres datos y yo sé que la API me va a tener un objeto config con tres datos. Entonces, para ese tipo de momentos está bueno porque ya podemos anticipar lo que nos va a llegar y habiendo anticipado lo que nos va a llegar, podemos hacer automáticamente un parseo en la clase que tengamos. Obviamente, siempre hay que asegurarse de que coinciden los datos entre la clase que ya hemos definido en Angular y lo que hay en la API, porque si no coinciden vamos a tener errores. Bien, dicho esto, podríamos intentarlo. Fíjense que hay otro tipo de datos que se pueden traer tranquilamente. Se puede traer JSON texto, array buffer, que es para lo que son respuestas. No me está haciendo cuál es la traducción de crudas, em, que pueden ser simplemente un array de bytes que hay que traducir en el formato en el que esté. Quizá está codificado y hay que decodificarlo. Eso es un array buffer. Y un blob suele ser una instancia de lo que es la clase blob, que la clase blob suele representar distintos tipos de archivos. Eh, Bien, fíjense que hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay un http.get a una imagen. Dice que esta imagen la va a leer como un array buffer, que es otra forma de leer imágenes. Estas son formas de leer imágenes. eh, Simplemente lo castea a alguna de estas dos clases que son similares pero distintas. De nuevo, este blob lo va a asumir que es un archivo y va a saber el tipo del archivo y demás. Array buffer simplemente va a contener la imagen toda representada en el texto binario o codificado que la conforma, por ejemplo. Entonces, nada, fíjense que hay un ejemplo de traer una imagen en este tipo de archivo, porque no es un JSON. em, Se suscribe, ¿no? Y dice que, ok, en la suscripción, cuando llegue el evento, va a obtener el objeto buffer y ya ahí va a tener disponible la respuesta. Fíjense que en sintaxis es la línea de la petición y la línea de la respuesta ya parseada. No requiere que nos llegue la respuesta, la parseemos el dato que queremos después y lo utilicemos. En ese aspecto se ahorra un paso de lo que ya conocemos, ¿no? Pues ustedes, eh, díganme si lo recuerdan, cuando hacíamos, por ejemplo, un método asincrónico con fetch, async eh, traer con fetch, lo que ustedes hacían era usar el método fetch, a la URL, etcétera, eh, con el método en etcétera, bla, bla, bla. Y ustedes, no me está dejando bajar, y ustedes podían const petición es igual a await el fetch. Y acá lo que pasaba es que llegaba la petición, pero no tenían todavía disponible el cuerpo de esa petición. Si tenían, por ejemplo, la petición y sus headers, tenían si había estado ok, tenían su status, tenían su bueno, texto de status, etcétera. Pero lo que podían hacer era un punto JSON para traerse respuesta parseada. Es igual a await, porque hay que esperarlo esto también, a petición.json y recién acá tenían su respuesta parseada. Eh, Fíjense que Fetch tiene las mismas cosas que vimos recién. Puede traerlo en JSON, puede traerlo como texto, puede traerlo como blob, array buffer. Fíjense que em, en ese aspecto, lo que es lo nativo, por así decirlo, del lenguaje y lo que implementa Angular son son similares porque son los tipos de datos que se manejan en servidores más
más que eso no va a abarcar, porque todo lo que no sea, formateame esto, bueno, no formatees. Todo lo que sea, lo que no sea, ahí va, más o menos, todo lo que no sea JSON, texto plano, un array buffer, un blob, termina siendo texto plano para nosotros. No, no hay más. Así que, bien, dicho esto, vamos a ver si podemos hacer una petición a alguna API pública. No recuerdo si yo les había mostrado este link mágico, que este link es un repositorio de GitHub que no sé quién hizo, no sé por qué lo hizo, no sé quién es, pero lo que tiene acá abajo, la Readme, es básicamente un listadito de categorías y después de pasar todas las categorías que tiene, tiene sobre cada categoría unas 10, 15, 20 o más APIs para utilizar gratuitamente. En el mayor de los casos, no, mentira, son todas gratis. Algunas sí requieren que te crees una cuenta o pases ciertos datos tuyos, como algún mail, como algún nombre, como algún propósito de uso de esa API. Y que al enviar esos datos recién ahí te proveen con una API key, la cual te va a dejar hacer las peticiones. Que nada, que al principio a veces quizás se nos hace como algún proceso medio que queremos evitar o nos genera tener que aprender a usar una API de una forma más completa o compleja de la que queríamos, así que a veces las quieren evitar, pero aún así yo digo que no se dejen intimidar por el tema de la API key, porque, porque suelen tener, si son gratis, como son gratis, suelen ser bastante fáciles de conseguir. Hay una API en todas estas que me gusta mucho, que es la API de la NASA, eh, que eh, básicamente expone un montón de datos que tiene la NASA que están buenos, incluso algunos no, y que todos se actualizan o en tiempo real o una vez por día los actualizan, que está súper bueno. Yo tengo un front hecho utilizando una de las APIs que tiene la NASA por acá, que después se los muestro si quieren para que vean ejemplos de lo que se puede hacer, que es con esta. Que por ejemplo esta API se llama APOD, que es la Astronomy Picture of the Day. Básicamente todos los días se actualiza añadiendo una nueva foto con una descripción y una imagen que saca el telescopio James Webb, sí, James Webb, que está bastante linda y para hacer la petición simplemente hay que hacer un get a esta ruta y pide una API key que para obtenerla, recuerdo que esto fue hace años, como ya hace bastantes años, pasan su nombre, apellido, mail y opcionalmente el motivo por el cual usan la API. Yo se las mandé porque nada, se me hizo algo cortés de hacer, mandar el porqué, pero realmente no es que te la rechacen, a menos que alguien se ponga a leer lo que dijeron particularmente y hayan puesto algo tan terrible que no los quieran aceptar. Esto se las pasan instantáneamente prácticamente al mail. Em, Así que una vez que ustedes obtienen esa API key, simplemente la agregan a lo que es la petición. Por ejemplo, acá esta API, ¿no? Todas las API lo pueden pedir de una forma distinta. Esta API pide que la API key vaya por query params, ¿no? Fíjense que eh, sin interrogación, API key igual a la key. Incluso, si no recuerdo mal, usando esa demo key que está acá, deja hacer la petición. Fíjense que ahí me trajo un JSON con la fecha de hoy, una explicación de lo que es la imagen, que es bastante larga, ¿no? Habla de una luna de Saturno, etcétera. Y lo que tiene que nos importa es una URL y una URL en HD, o sea, la en HD, que lo que nos va a mostrar básicamente es la foto de hoy, que es bastante fea.
Pero fíjense cómo acá ya tengo lo que son los datos de la API. Lo único que no me falta hacer a mí en mi aplicación es traerlo, mostrar el textito de este si quieren, mostrar el día de la imagen, el título y la imagen y listo, ya tengo un front simple que muestra datos de una API de la NASA. Creo que había más, por ejemplo, acá me dice todo lo que le puedo pasar de parámetros por la query. Fíjense que date en este formato me permite traer la fecha, entonces yo puedo fijarme y acá pasarle también el and date es igual a 2025 mes, qué sé yo, hola, hola, hola. Ah, perdón, se me apagan los celulares. No sé por qué me pasa. Por ejemplo, vamos a pasarle el mes pasado a ver qué pasó. Me trae otra cosa y ahí tenemos otra imagen para ver. Es un poquito más bonita, pero es medio fea. No sé, bueno, quería buscar alguna más linda. Suele tener fotos lindas. Cada tanto lo miro esto y está lindo. Pero bueno, eso es más lindo. Bien. eh, en fin, nada, APIs. Está bueno tener APIs gratis, obvio, está genial. Está bueno poder tomarse un ratito. Fíjense que para hacerlo andar, esto nos tomó simplemente pasarle dos query params a la ruta inicial, la API key y una fecha. Después, por ejemplo, permite pasar rangos, permite pasar un conteo de imágenes que se pueden traer aleatoriamente entre las fechas que pasaron, etcétera. Pero con leer un ratito, fíjense, las APIs suelen tener una documentación corta de cada ruta para utilizar. No es más que ver la ruta, ver los parámetros que hay que pasarle y después ver la respuesta andando. Entonces, hacer la petición suele ser bastante sencillo. Venía un montón de APIs acá que están buenas, tienen algunas que, que suelen ser unas que usan bastante. Hay una que, por ejemplo, es la de Pokémon, les suele gustar mucho a ustedes, a mí también, está linda, que ah, está muy buena. Un montón. La de Disney nunca recuerdo, creo que nunca la usamos. Por ejemplo, esta Disney API trae información sobre personajes de Disney. Por ejemplo, ID 112, personaje, ¿quién sos? ¿Hércules? Sí, tiene pinta de ser Hércules. Em, Name Aquiles, no, nada que ver. Aquiles. Que nada, está bueno. Tienen un listado de personajes de Disney que les trae, por ejemplo, a cada uno, qué sé yo, la información, dónde apareció, etcétera, y una imagen. Ok, es Aquiles de Hércules, que nadie se acuerda. Bien, y nada, tenemos las APIs. Fíjense, esta ni API key ni nada dice que recibe, es simplemente esta petición, incluso ni siquiera tiene más rutas. Entonces, nada, todo lo que quieran hacer con estas APIs, pónganse a mirar que son un montón y cada tanto lo actualizan. No sé cuándo la última vez lo actualizaron. eh, Hace 7 meses. Bien, así que nada, vamos a agarrar una aleatoria de todas estas y vamos a hacer una petición para ver qué nos trae. No sé si tienen alguna de preferencia que quieran probar. Si quieren proponer una API que les haya gustado, lo pueden hacer. Si no, elijo una cualquiera. Bien, a ver, alguna de entertainment. eh, Entertainment. Tu, 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 tu. Ok, no. Veo unas de clima que están buenos. Nunca me acuerdo cuál es la que siempre agarro yo de ejemplo de las de clima. Que se llama Weather. Ay, no me acuerdo. Hay una que es muy dudosa, pero
siempre trae la información que está buena. Weather Stack, profe. ¿Cuál? Weather Stack. Pero esa no está acá. No, es más abajo, perdón. Weather Stack. Puede ser. No, creo que esta se llama Weather API, una de estas dos. ¿Esta? Sí, creo que sí, es esta. Esta es la que siempre uso de ejemplo. No, Weather Stack, creo que sí es mucho más potente y mucho más confiable. Que está linda. Em, pero esta no recuerdo si requiere API key o si requiere algo así. Requiere API key y no me tomo el tiempo de obtener una API key. Ahora voy a usar esta, que es una que es un proyecto que alguien hizo y dejó levantado y la verdad es que no confío en la veracidad de los datos, si soy sincero. Espero equivocarme, pero lo que responde básicamente es del lugar al que le pasen como parámetro una temperatura, una velocidad de viento, una descripción del clima y un clima en los próximos días. Esta que está acá. Y lo único que hay que cambiar es barra y el nombre de la ciudad en la que se hace la petición. Aún así, puntos a favor que le voy a dar a esto es que todos los días cambia y nunca es lo mismo. Pero bueno, digamos que yo le quiero hacer una petición a esta API de acá, que recibe esto en su API, no es mucho más que eso, fíjense que lo estamos leyendo recién y no es más que eso. Así que vamos a ver si podemos traer en nuestra aplicación de Angular esa información. HTTP, HTTP client punto, fíjense que tenemos todos los métodos que suelen ser básicamente todos los verbos que podemos utilizar en una petición. El uno que otro, esto de JSON-P que lo mencioné antes, o esto de request para, para ver el tema de peticiones, pero usemos los verbos. Get es nuestro verbo. Acá le podemos decir el tipo de dato que vamos a recibir. Any, la verdad, no tenemos un tipo de dato en particular. Podríamos definir nuestra clase clima que tenga como datos como array, etcétera. Pero en mi caso, la verdad que la voy a evitar de momento, capaz después lo hacemos, pero lo voy a editar. Y primer parámetro va a ser la URL, ¿no? Obligatoria la URL siempre. Entonces, ponemos la URL y acá le concatenamos la ciudad, digamos que queremos de Avellaneda. Y segundo parámetro son, a ver si me aparece, segundo parámetro son los options, que es este objeto que en el que vamos a pasar todas las configuraciones extra que queramos. En este caso yo no quiero pasar a ninguna opción, la verdad. eh, Porque hemos un get simple que no requiere ningún atributo extra, por mí sí está bien. Y lo que nos va a generar esto es un observable, dijimos. Fíjense que es un observable de tipo any. Es de tipo any porque es lo que pusimos acá. Si esto fuese un string, este observable sería de tipo string. Es de tipo any. Y acá ya definimos la petición. Entonces ya definimos que vamos a hacer la petición a todo esto barra Avellaneda. Que no coincide para nada con el clima de Avellaneda como tal, pero no, pifiarle por 6 grados, decir que va a llover, no me parece muy acertado, la verdad. Acá ni siquiera tiene temperatura, así que no confíen en estos datos, es innecesario, pero bueno, para el ejemplo nos sirve. Bien. Dicho esto, ya tenemos la petición hecha, la tenemos lista. No se va a ejecutar, fíjense si yo le hice en el constructor, si yo vengo acá a la
clase 4 yo no la voy a ver ejecutada en ningún momento. Solamente la voy a ver ejecutada si yo tomo el observable, hago punto, y llamo a cualquiera de los métodos de este observable. En la documentación me dice que le tengo que hacer un subscribe y en la callback tengo que traer mi respuesta y me dice que automáticamente en cuanto yo me suscribo y cuando se obtenga esa respuesta, la va a mandar por acá y debemos ver que se puede hacer la respuesta, ¿no? Así que en sintaxis no es más que crear el observable usando el cliente con el método correcto, con el tipo de dato de respuesta y la URL más las opciones. Y en obtener la respuesta es simplemente suscribirse y obtenerlo en una callback. No va mucho más que esos dos pasitos. Así que bueno, en código, por suerte es corto, por suerte no hay que agregar nada, no hay que hacer ningún punto extra. En el parseo del dato, simplemente que ya lo tiene parseado. Así en ese caso es positivo. Y siempre que hagamos este subscribe, va a ejecutar la petición. Si hiciésemos dos veces el subscribe, la va a ejecutar dos veces. Vamos a hacerlo una sola. Vamos a ver como ahora deberíamos ver en consola el resultado. Y iremos ver en red que se ejecutó acá la petición hacia lo que es Avellaneda, a la ruta que le pasamos por get, que es por defecto. Headers, headers no le pasamos nada en particular. Body y eso ni le pasamos, incluso ni siquiera me aparece. Y en la respuesta, fíjense que me da exactamente lo mismo que la URL, porque es lo mismo. Así que, y acá en consola también la puedo ver porque el objeto se me crea correctamente, ya parseado a lo que es mi aplicación, ¿no? Yo lo tengo en un objeto JavaScript correcto, el cual puedo iterar el array este o acceder a la descripción, etcétera. Así que en ese aspecto ya yo podría tranquilamente traer los datos de mi API y desde mi componente utilizarlos y mostrarlos si quisiese. Así que con eso ya hicimos la petición más sencilla de todas, que es un get o una ruta sin nada y obtener una respuesta a partir de ello. Hasta acá vamos bien, todo correcto. Sí, sí. Perfecto. Estoy dando la clase muy tranquilamente hoy. Sé que sé que es muy sábado y medio que se nos cortó un poquito el fin de a todos, pero nada, espero que esté al mismo nivel de las de la semana. Así que, bien. Dicho esto, ¿qué más podemos hacer? Yo le dije que si yo duplico esto y me suscribo dos veces, lo que debería pasar es que eh, la suscripción se ejecute dos veces y yo podría acá diferir, obviamente, si yo me suscribo dos veces, la petición se hace dos veces, eso está claro, y yo podría diferir que acá lo que haga con la respuesta cambie, por ejemplo, segunda respuesta. Ahí no pone respuesta, ahora sí pone respuesta. Entonces ahí tenemos una que es que tenemos una respuesta en particular, llega otra diferente porque es otra suscripción. Pero aún así, jamás de los jamases veremos que tanto esta callback como esta callback se vuelvan a ejecutar. Así que sepan que una vez completadas las suscripciones, no me interesa seguir conservando la suscripción. Entonces, ahí tenemos un problema porque cuando ustedes se suscriben a un observable, no sé si esto lo charlamos o no, ustedes tienen que desuscribirse en un momento. ¿Por qué? Porque básicamente esto es que dijimos con un observable, suscribirse es poner la oreja esperando a que nos avisen algo. En este caso es poner la oreja hasta que nos avisen que llegue la respuesta. O en el caso de lo que vimos otros días, es poner la oreja hasta que llegue el evento de el real time. O poner la oreja hasta que cambie el evento del auth. En ese caso, sí, que la suscripción sea infinita,
Y voy a tener la oreja siempre que está ahí hasta que se cierre la aplicación porque es un dato que me interesa tener siempre en cuenta, no es que lo dejo escuchar. O por ejemplo, cuando hablábamos del real time, quizá nos convenía desuscribirnos, dejar de poner la oreja cuando salíamos del chat, así no nos recibíamos más ese evento y volver a suscribirnos cuando volvíamos a entrar al chat. Entonces, en ese aspecto, de suscribirse sirve mucho. En este caso, dejar la suscripción abierta, algo que sabemos que no va a llegar respuesta después, es un desperdicio de recursos, porque esto ocupa espacio en la RAM. Em, y si algo no queremos hacer es que nuestra aplicación, por culpa de un error de concepto en lo que escribimos de código, haga que la computadora de el cliente vaya más lenta y que de repente se den cuenta no solamente que les va más lenta la computadora, sino que es culpa nuestra. Eso está mal. Por lo tanto, siempre uno cuando trabaja con estas suscripciones, se tiene que asegurar de que cuando llegue la respuesta, que es acá, cuando llega la respuesta, me interesa dejar de estar suscrito. Suscrito, suscrito, suscrito. Lo voy a dejar así, aunque esta palabra a veces me da dudas. Así que bien. Dicho esto, hay alternativas que podemos hacer. A esto, alternativa uno, de suscribirnos en la callback, eso está mal escrito, de suscribirnos en la callback. Esta está buena porque nos permite que yo, por ejemplo, tengo acá const sus, odio esta palabra, suscripción es igual al observable.subscribe, donde respuesta es igual a console, uy, ya, se me fue. Es igual a console.log respuesta, ¿no? En ese caso está bien. Y lo que podemos hacer es que podemos guardarnos eh, lo que devuelve el punto subscribe, que es la suscripción en sí, que si se fijan, ustedes hacen subscription punto, nos permite em, obtener algunos atributos y unos métodos. La red dice que el lado está bien. Gracias, gracias, porque la verdad es que no quería googlearlo ahora, que quedaba medio mal si lo googleaba ahora, pero me parece una palabra bastante molesta de escribir. Pero bien, dicho esto, nos permite básicamente el objeto suscripción, es que uno de sus métodos es el unsubscribe, que básicamente eh, va a dar de baja todos los recursos que estén siendo utilizados por la suscripción. em, lo que va a producir que se cancele el observable, tanto su suscripción como su ejecución, como todo lo que está haciendo en ese momento. Por lo tanto, acá, si yo hago esto em, con unsubscribe, si yo hago esto, esta línea de código, donde me suscribo y después me desuscribo, eh, acá lo que va a pasar es que en orden de ejecución, asincronismos, primero se ejecuta esta línea, que dice que cuando termine o cuando llegue el evento recién acá se va a ejecutar esto, pero eso es asincrónico, entonces va a tardar. Entonces, ¿qué hace el código? Pasa a la próxima línea, que es el la subscribe. En ese aspecto, como pasa menos de un milisegundo entre esta línea y esta línea, jamás debería llegar a ejecutarse esto, porque no hay petición en Internet que sea tan rápido para llegar más rápido que una línea de código de una a otra. No existe Internet tan rápida. Entonces, fíjense cómo yo jamás voy a estar recibiendo la petición, jamás voy a estar recibiendo la petición del segundo de este subscribe y unsubscribe, porque fíjense que me aparece como, ¿dónde está? Cancelado. ¿Por qué? Porque como de suscribientes, automáticamente todos los recursos de los servidores se cortan, se corta la callback, se corta la petición, se corta todo. Entonces, en este aspecto,
esta sintaxis así escrita como acá no nos sirve de nada. ¿Cómo podemos arreglar esto? Es tan sencillo como eh, mover esta línea un poquito para arriba y ahora sí, mágicamente podemos hacer que la desuscripción suceda justo después de que termine eh, la callback de cuando llegue la respuesta. Entonces, esto parece extremadamente sencillo, pero es sencillo como eso. Suscribirse hace que se traiga la respuesta cuando llegue y se suscribe. Listo. En un solo bloquecito hicimos toda la lógica para ocupar los recursos en esto y después desocuparlos. Fíjense como ahora ya no me va a cancelar más la petición y vamos a ver que acá está disponible nuestra respuesta, donde ahora mi computadora ya no va a estar trabajando en la lógica de este subscribe, sí en este porque en el de arriba nunca lo desuscribimos, pero en el de abajo ya no va a estar utilizando recursos. Así que en cuanto a rendimiento, mi aplicación va a mejorar. Esto está tardando mucho. Bueno, esto no vamos a meternos acá. Bien, en fin, dicho esto, tenemos ahí una forma para dejar de disponer de los recursos del subscribe una vez que la primera ejecución de la respuesta termine, que la primera es la última, así que no sirve. La segunda alternativa es no usar subscribe, que es básicamente tomar el observable y en vez de hacer subscribe, hacer un for each. Eh, ¿Qué hace un for each, por ejemplo? Es no cancelable. Entonces, em, básicamente no se puede desuscribir de este for each porque no es un subscription. Em, y como no es cancelable, te dice que tengas mucho cuidado y que solo utilices este for each para observables que sabes, perdón, que sabes que van a tener una respuesta. Si lo que es el, el source, ¿no? En este caso la API donde estamos teniendo datos, no lo completa, vas a terminar con una promesa colgando. Entonces, potencialmente vas a quedarte con este for each a modo de suscripción, esperando una respuesta, o a modo de promesa más que nada, esperando una respuesta que no va a llegar nunca, y en ese caso jamás va a completarse, y te dice que si vas a hacerlo así, tengas cuidado y agregues algún método que permita controlar un timeout por si estuvo yo 20 segundos esperando una respuesta, cuando suele tardar uno, entonces nada, tener cuidado con no dejar el for each ahí, ahí funcionando. For each es una forma entonces de lograr traer el resultado, donde básicamente acá respuesta console.log respuesta, eh, for each respuesta. Este for each es un for each asincrónico, por lo tanto va a esperar a que llegue el resultado antes de iterarlo. No es el for each de un array que agarra el array y lo itera simplemente. Este espera que llegue y después lo itera. Por lo tanto, deberíamos ver en la consola que for each y la respuesta. Ahí está. Incluso fíjense que no es un array, es un objeto. Entonces, en este caso, ni siquiera es como el for each del array que me lo transforma en un array, sino que simplemente lo que hace es que por cada respuesta observable eh, va a ejecutar este console log. Así que ya sea un objeto o sea un array. Así que en ese caso estamos bien. Eh, bien dicho esto, ahí sí, obvio, si acá lo que es la API nunca responde, esto nos va a quedar colgado y es peligroso.
Así que nada, siempre tienen que hacer alguna lógica para evitar que esto quede colgando. Pero bien, dicho esto, es otra forma de hacerlo. También tienen el alternativa 2.1, que es más de lo mismo, es observable punto y utilizar otros de los métodos que nos provee, que el último es un pipe, porque el resto están todos de pecados, básicamente. Este lift, por ejemplo, dice que bueno, es de aplicación interna, entonces no nos sirve. El toPromise está reemplazado por otra cosa que acá no veo. Así que lo que está tachado está deprecado, así que no le vamos a dar mucha importancia. El punto pipe nos permite, fíjense que pasar muchas funciones por lo que es un pipe. Un pipe básicamente lo que nos permite es, esperen que lo voy a ver de la documentación, eh, pipe observable, así no me... Angular, ¿por qué tratar de Angular? O sea, este observable es indistinto de Angular, no sé por qué me lleva a la documentación de Angular tan de por sí, pero bueno, siempre está bueno. Me voy acá. El pipe, pipe, lo que nos permite, a ver si hay un ejemplo, quiero un ejemplo un poquito más extenso de algún uso de pipe, porque pipe es un método que está muy bueno, que a veces es medio difícil de comprender. Eh, o quizás no es difícil de comprender, sino que muchas veces ni se le da, ejemplo, ni se le da a ver qué me generaste vos, no se le da como que mucha importancia en guías o lo que sea. Pipe lo que permite es pasar un montón de métodos y en cada método se va a ir alterando la respuesta hasta llegar a un resultado. Por ejemplo, pipe, acá en este caso, en este ejemplo, primero es un filter que filtra la información y después lo mapea haciendo otra lógica. Y esto va a hacer que todo lo que sea el dato que, que devuelve todo este observable se vaya transformando a través de este pipe. Que recuerden que pipe, una de sus traducciones es tubería. Va pasando por estas tuberías el dato y va a tener los filtros o cambios que tenga cada una de estas tuberías hasta salir, que en este caso permite tomarlo como si fuese una suscripción. Y una vez que pase todos los pipes, tomar ese valor que va a ser modificado. Por ejemplo, acá en este caso, lo que hace es tomar todos los números que sean divisibles por 2, que serían 2, 4 y 6, y después los multiplica por 2, que es transformar el 2 en 4, el 4 en 8, el 6 en 12, y por eso da este output, ¿no? Hace dos modificaciones seguidas en dos métodos separados, que no es más que tomar a resultado.filter, resultado.map y después eso, pero es una forma distinta de manejarlo con sintaxis que está bueno. Entonces, acá, por ejemplo, hacer un pipe nos sirve de poco, a menos que queramos hacer un filtrado en el medio, nos podría servir. em, pero si no, podemos venir a nuestro pipe una vez que termine todos los filtros y hacer un punto, y fíjense que se transforma en otro observable, así que es medio en este caso redundante para nosotros, porque si no queremos hacer ninguna modificación antes, no nos sirve. Pero nada, es para que sepan que el pipe existe.
y es alternativa para cualquiera de los dos, pero aún así volvemos a lo mismo. Tenemos que o usar un for each o usar un subscribe al final para obtener sus datos filtrados. Así que en este caso lo vamos a dejar como un ejemplo sin terminar, porque la verdad es que no me, no me va a volver loco que no lo utilicen. Así que me interesa que sepan que existe, que está ahí, pero no, en este caso no nos viene. Así que tenemos estas dos alternativas, ambas funcionan, ambas tienen sus pros y sus contras, aunque de nuevo yo recomiendo usar el subscribe and subscribe, porque su única contra es tener que crear este objeto, o sea, tomar este objeto y agregar esta línea, que la verdad que no está muy complicado de hacer. Sobre todo porque el for each tiene esa complicación de que, bueno, queremos evitar que quede colgado en memoria el método. Este nos aseguramos de que jamás quede colgado después de que se termina. Y este sabemos que hay una chance de que quede colgado si falla algo. Entonces, en ese aspecto me gusta más la alternativa del subscribe. ¿Todo correcto hasta acá? Sí, sí. Per- Bien. Yo les había comentado que yo tenía una implementación de esta API de la NASA. Que dejen que me las busco porque es sencilla, pero la hice hace años. Y... ¿Dónde está? NASA, NASA, acá está. Es sencilla, la hice en React hace muchísimos años, un React extremadamente sencillo, que ni siquiera es el mismo que hay hoy. Es ultra simple, no es más que un date picker, que lo que hace es elegir la fecha de hoy y la parsea al formato que pide la API. Recuerden que la API pedía API key y pedía después un date para hacer la fecha. Y mi única implementación fue hacer el fetch, poner un H1 con el título, una imagen con el source, con la imagen que trae, eh, el texto abajo y el loading, que es un GIF que puse en mi pantalla cuando está dando la petición. Y esto lo que hace es y hacer una nueva petición. Está re mal hecho, no miren el código. Está mal, fíjense que acá me trae dos veces el mismo GIF. Tiene errores que no pienso corregir jamás. Em, pero fíjense que anda. En ese aspecto lo único que hace es volver a hacer la petición con el parámetro de la API cambiado. Pero lo que me interesa es que acá tengo una API key que me puedo robar a mí mismo, que está bastante buena. Entonces, me voy a copiar esto y me voy a copiar el link a me voy a copiar todo eso, a lo que es la API si lo podemos implementar, por ejemplo. Entonces, digamos que yo quiero hacer lo que mostré en ese ejemplo, ¿no? Un front para una API X, que va a ser esta de la NASA. ¿Yo cómo lo puedo lograr? Bien. Podría, por ejemplo, tener un método que me haga la petición, ¿no? Traer datos NASA, que lo que haga es usar mi HTTP client.get en un objeto de tipo any, porque ahora no me interesa trabajar con datos, que la petición sea todo esto de acá, ¿no? Eh, const observable, así igual a esto. eh, y podríamos hacer varias cosas acá. Podríamos hacer que, bueno, acá sí podríamos pasarle que date sea un string que venga por lo que es el parámetro y acá se lo compartiremos, date. Y acá podemos hacer varias cosas y acá volvemos a lo que siempre comento con observables y es dónde hago el observable. Vale. Esta es una pregunta de suma importancia porque tenemos hasta ahora en Angular dos estructuras que son muy dominantes en nuestra aplicación, que son los componentes y los servicios. Y son dos estructuras que se diferencian por algo muy particular, y es que el componente
eh, el componente se va a instanciar y desinstanciar cada vez que entremos y salgamos en todo momento, cada vez que vayamos navegando, siempre se crea, se destruye en todo momento. Y el servicio se crea una sola vez y ahí queda. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que me interesa hacer? Me interesa, por ejemplo, devolver el observable y suscribirme desde el componente, o me interesa tener una base de datos acá en la cual el observable no se devuelve, sino que se suscribe acá y y los datos me los guarda en el servicio. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Tener disponibles los datos siempre en el servicio, de modo global, que siempre estén cargados, o solamente cargarlos en mi componente. Entonces, esa es la pregunta que siempre, siempre se tienen que hacer con observables, y que notarán que siempre hay una respuesta válida que va cambiando. Por ejemplo, el otro día cuando hicimos el servicio del chat, eh, 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 fíjense cómo la suscripción a lo que era el real time, yo no la hice en el servicio porque a mí no me interesaba que el chat esté siempre cargando nuevos mensajes todo el tiempo, sino que me interesaba que solamente carguen esos mensajes cuando yo estaba dentro del componente. Por eso yo el subscribe lo hacía eh, en el componente. De hecho, algo que no revisé sobre el chat que hicimos el otro día, vamos a volver a abrirlo velozmente, porque es algo que sí que es un error de diseño que puede pasar con las suscripciones, es que síganme con esta lógica. Yo dije que suscribirse, no acá hacer, tomar el canal y hacerlo en punto subscribe, es poner la oreja. Y que si yo vengo a lo que hicimos hoy y me suscribo 2 veces seguidas, estoy poniendo la oreja 2 veces, por lo tanto, por cada vez que ponga la oreja, voy a estar recibiendo una respuesta. Entonces, yo lo que les digo siempre es que tengan cuidado con los subscribe, porque dejarlo abierto puede generar que siga la oreja puesta, y si sigue la oreja puesta, gastamos recursos principalmente. Entonces, acá hay algo que quiero que se den cuenta, es que yo jamás, en ningún momento, escribí la línea del unsubscribe, por lo tanto jamás saqué la oreja. Entonces, algo que puede pasar, y vamos a comprobar ahora que no pase, es que capaz yo salgo del componente y el subscribe, una vez que lo hacemos, se vuelve medio algo que ajeno al componente, eh, capaz no se desuscribe. Que no se suscriba puede producir dos cosas. La primera es que, lo dije antes, estoy en el componente home y me sigan llegando mensajes del chat. La segunda es que yo al volver a entrar al chat, se va a volver a ejecutar el constructor, el onInit, perdón, se va a volver a hacer la suscripción, y si no se cerró la anterior, puedo yo llegar a tener dos suscripciones al mismo tiempo. ¿Se entiende el error que estoy tratando de describir? Pero no, es un error no de código, es un error de entendimiento del código, y sí termina siendo un error del código, pero es un error más de concepto. Entonces, yo lo que quiero revisar es que, ok, yo entro al chat, se me crea la suscripción. Yo salgo del chat, no hay más suscripción, entro, perdón, lo dije mal, voy a recargar porque lo dije mal. Entro al chat, se crea la suscripción, salgo, jamás se borra la suscripción, porque jamás le dije que se borre, vuelvo a entrar, se vuelve a cargar la suscripción. Y acá lo que me pregunto es, si yo estoy suscrito 2 veces, ¿qué va a pasar? ¿Me van a llegar el doble de mensajes, o Angular en este caso me desuscribe automáticamente cuando yo salgo? Voy a probar desde otra ventana, mandar un mensaje a este chat, a ver qué es lo que pasa. Vamos a poner acá test duplicado. Voy a darle a enviar desde otra pantalla, está por acá. Fíjense que se duplicó, entonces por suerte Angular nos cubrió en ese aspecto.
Así que estamos bien. Si nosotros hubiésemos tomado hecho que el observable esté en lo que es el servicio, ¿no? Todo lo que es, no está haciendo clic en la compartida. Si yo todo este observable, donde creo el canal principalmente, o sea, el objeto observable hubiese estado creado en el servicio, por ejemplo, yo voy al servicio y yo digamos que hacía todo lo observable en el servicio y acá yo disponibilizaba mi variable canal tipo channel, ¿cómo se llamaba? Supervised channel. No, ¿cómo se llamaba esto? Era un variable de tipo, no sé escribir, this.supervise. Eh, disculpen, estoy haciendo cagadas. Abrí el componente de vuelta, nunca me fui. Yo quería abrir el servicio. Ahí va. Si yo ahora sí lo creo en el servicio, lo creo en el servicio, lo creo en el servicio. Mi canal lo creo en el servicio. Y hago que esto cree el canal de tipo Real Time Channel. Y recuerda que este Real Time Channel va a ser nuestro observable. Dis punto, dis punto. Esto lo voy a borrar, no se preocupen. Esto ponemos así. Mensajes en este caso también sería una signal de parte de lo que es el servicio. Y esto me dice que da error porque debe ser puntos any. Si el observable yo lo tengo en el servicio y desde el componente, en vez de crear el observable y suscribirme, solamente me suscribo, dis.canal.subscribe. eh, no, perdón. Si yo la suscripción también la llamo desde el servicio, disculpen, eh, yo este canal, una vez que lo creo, hago que... o sea, quiero mostrar un ejemplo muy particular de un error que les puede pasar si lo piensan mal, es suscribirme. Suscribirme, dis.canal.subscribe. Eh, suscribirme, ahí va. Yo que cada vez que arranque el componente del chat se suscriba al observable que está en el servicio, que nunca se borra, como la suscripción se lleva desde acá, yo tengo que avisar que me suscribo siempre. Eh, no, creo que acá no hace falta esto, sino que hacer .canal.subscribe. Creo que también sirve para el ejemplo que voy a dar, así que lo voy a hacer así. Entonces, si yo me suscribo desde acá, eh, la suscripción se crea acá, no se crea en el componente, se crea en el servicio. Como se crea de forma global, salir y entrar de lo que es el componente no la va a cerrar, sino que la va a volver a abrir. Entonces, lo único que me faltaría por hacer es que en vez de que mensajes esté acá, esté en el Supabase Service. Y acá también Supabase Service punto mensajes. Ahí va. Y con esto, si pude terminar el ejemplo, debemos ver que si yo vengo acá a cd. Clase CO3, ngser menos o menos menos port es igual a otro 4300.
Yo sé que lo estoy haciendo bastante largo, pero es todo por el ejemplo. ¿Se entiende más o menos lo que quiero mostrar? Em, es un caso particular de nuevo, no darse cuenta de que definí el observable en un lugar y definí la suscripción en otro recurrente donde esta línea se puede ejecutar muchas veces, pero esta no, perdón, este no es, esta no. Entonces, un mismo observable se suscribe muchas veces, por lo tanto, me puede pasar que yo entro al chat, me suscribí, salgo del chat, entro al chat, me suscribí de vuelta. Entonces me puede pasar de que yo se mande un mensaje, entonces duplicado 2, yo le doy a enviar y no pasó, creo que no pasó. Vamos a probar si es que fue error mío o si falló. X. No, me está fallando el ejemplo, porque a un alumno de otra cursada le pasó este mismo error que estoy comenzando el otro día mismo. Em, pero hay a veces que Angular protege para que no pase esto, de simplemente detectar de que si hubo una suscripción en... Ahí no pasa nada. Si hubo una suscripción en un servicio y se vuelve a hacer un servicio, se corre dos veces y se devuelve dos veces. Voy a probar nomás cambiarlo a el método que hice para que la suscripción se haga en el servicio. A ver si ya con esto el ejemplo anda con lo que quiero que pase. ¿Dónde está el localhost que era antes? Localhost 4300. Eh, entro el chat, salgo el chat, entro el chat, salgo el chat, entro el chat, salgo el chat, etcétera. Duplicado. A ver si ahora anda. Bueno, o la aplicación que hice está bien hecha o acá algo no me cuadra. Así que me van a tener que creer de que esto pasa y es un error que puede suceder. La verdad es que nada, es un error que es rebuscado, pero de nuevo, es lo que les digo. Graficado en el ciclo de la aplicación tenemos por un lado un servicio, que ese servicio, acá vamos a poner acá, servicio, al ser único y tenerlo observable, eh, cada suscripción es observable, hay que suscribirla. Si yo tengo mi componente chat que se suscribe, el observable le va a devolver datos por esa suscripción. Si se suscribe dos veces, va a devolver los datos dos veces. Entonces, siempre hay que tener cuidado de las suscripciones, siempre tratar de cerrarlas si es lo posible, aunque esto no pase, siempre tarde asegurarnos de ser nosotros el que lo cierra, porque capaz, ok, salvo el componente, se cierra las suscripciones, pero capaz, como está en el servicio, capaz Angular no detecta eso y aún así mantiene una suscripción abierta hacia un componente que se borró. Entonces, en ese aspecto hay que tener cuidado. Ese era mi ejemplo nomás, de tener cuidado que el observable acá, llamando a la suscripción desde otro lado, a veces puede crear una puerta que no se cierra. Por eso un buen ejemplo siempre es que, ok, de la misma forma que yo en el onInit me suscribo, puedo en el ng on destroy, que es cuando se sale el componente, destroy, ng on destroy, tomarme el tiempo de agarrar eh, la suscripción y hacer un unsubscribe. Eh, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de asegurarme eh, de que
Ok, yo sé que al entrar se suscribe y que al salir yo no estoy suscrito, entonces siempre se cierra ese canal. Nada, ejemplo, eh, nomás para que tengan en cuenta, para que no se olviden de las suscripciones, tener un extra de cuidado, no digo que vaya a ser el fin del mundo, pero un extra de cuidado para que no produzca resultados duplicados o no sepan si está consumiendo recursos o no. Así que volviendo a nuestro HTTP service, donde teníamos nuestro traer datos de la NASA que creaba el observable, es, ok, ¿dónde hago el observable? Obviamente, ¿dónde hago la suscripción? En este caso, como por ejemplo la aplicación que quiero hacer ahora es de una sola página, no requiere mucho más, sé que tanto el App Component como el servicio van a ser de instancia única, ¿no? Entonces, en este caso me da un poquito igual, pero por seguir un poco lo que comenté recién, voy a hacer la suscripción en el componente, así de ahí me encargo de todo. Así que acá simplemente me voy a tomar el momento de tornar el observable y listo. También algo que quiero poder hacer es poder llamar a este método varias veces por cambiándole el parámetro. Por lo tanto, por cada vez que cambie el parámetro y haga una nueva suscripción, quiero obtener datos distintos. Así que quizás quiero que se encargue de eso mi componente. Así que en este aspecto simplemente hice la petición base, en este caso voy a ir cambiando. Y nada, siempre que necesite cambiarla, voy a traerme un nuevo observable. Quiero, por ejemplo, que me traiga por defecto eh, la foto de hoy, que es la foto de hoy, por ejemplo, con la date en hoy, que podría ser, por ejemplo, un new date al que había decirle que este new date, hacerle un punto format, no. ¿Cómo podemos transformarlo en el formato que queremos? Tu date string, no, tu string, ¿cuál permitía formatear una date? Em, no sé si acá. ¿Se puede pasar el formato acá? Eh, 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 No, se me está escapando. ¿Cómo se formatea una date? O sea, yo sé que hay, ustedes también lo deben saber, o sea, hay una forma en donde puedes poner que el formato sea año, mes y día de este formato. Se me está escapando ahora format date jacket. Se me está escapando totalmente, pero no, esto no me sirve para nada. No, no quiero hacer todo un método para hacerlo, por favor, no quiero. Ah, bueno, ya fue, voy a copiarme código de internet. Esto es la primera y última vez que van a hacer esto. Em, pero no quiero tener que pensar en un método para formatear la fecha a esto, por un ejemplo que ni siquiera en el caso. Eh, traer fecha de hoy en string. Y yo quiero que esto me lo devuelva en el formato eh, año. Dijimos que el... Sí, se unía con guiones. Este me sirve. Y ahí está. Perfecto. Entonces, una vez que me traigo el observable, observable, dijimos que hacíamos lo de antes. Nos creamos lo que es la suscripción, y el observable
punto subscribe, datos, flechita, console.log datos, suscripción punto unsubscribe. Perfecto. Y ahí tenemos cómo podemos fácilmente, o sea, por esto, fácilmente traernos los datos de la API con algo personalizado. Y esto deberíamos lograr que esto no, eso tampoco es una de estas clase. Localhost 4900. Esto deberíamos lograr que nos muestre por consola. ¿Cuál será? ¿Este? No, era. Que nos muestre por consola de el día de hoy lo que le pedimos y en las peticiones vamos a ver que le pasó todo como correctamente. Año, mes y día, como pedía la API. La API key se la pasó correctamente. Y fíjense que acá me trajo los datos que quería. Y ahora podríamos, por ejemplo, qué sé yo, hacer algo simple, mostrar la imagen. Datos va a ser una signal, que por defecto va a estar así. No, por defecto va a tener URL en vacío. Y cuando llegue va a ser que datos.set this.datos.set. Así va, datos que llega por petición. Y si en el front hacemos una image que tenga en sus source la variable datos.url, deberíamos ver que automáticamente me debería de cargar la imagen eh, que trae la API. Ahí va. Entonces, fíjense cómo podemos hacer una petición fácil, donde es simplemente setear la base de la petición en nuestro servicio, devolver el observable y después cuando arranca la app, pasar el dato que necesitemos, que en este caso es la fecha de hoy en este formato. Eh, Suscribirnos. Después es lo que hacemos siempre, guardar datos en una variable, que en este caso es una signal para que la signal se actualice cuando se actualice, actualice la página cuando se actualice la variable sin que haya problemas y sin que haya momentos en los que no pase la actualización. Y ya así, una vez que nos tomamos el tiempo de traer los datos y mostrarlos, en el app component simplemente mostrar datos. Esto ya lo sabemos desde la primera clase, así que ese es todo el circuito que podíamos lograr. Y lo que podríamos agregar, si quieren hacer un poquito más similar al ejemplo ese, es agregar algún input de tipo date que permita, ¿cómo se dice? Que permita obtener una fecha e ir cambiándolo, pero creo que eso ya extiende demasiado el ejemplo. Simplemente voy a hacer un botón que sea traer la imagen, los datos de la fecha. ¿Alguna fecha significativa para nosotros de la última época? Creo que esta API trae desde los datos del 95, así que no hay nada como que muy para atrás. Pero, por ejemplo, alguna fecha importante para todos, de la fecha importante. En clic, traer otra fecha. Y queríamos en un método traer otra fecha. Vamos a hacerlo acá. Traer otra fecha. Que lo que va a hacer básicamente es, de nuevo, crear un observable, que va a ser nuestro HTTP service punto NASA con la date. ¿Qué fecha importante podríamos traer? A ver qué hubo ese día. Eh, sí, no sé por qué tardé tanto en empezar eso. 12-18. No, recuerden que es año, mes, día, por si lo quieren. Observable con... No, esta era la suscripción. No sé escribir. Vale. Es igual a observable.subscribe
data va a ser igual a lo que sea, nuestro this.datos.set a la data, y después a nuestra suscripción unsubscribe. Y ahí en teoría cuando tengamos el botón nos va a traer la foto de esa fecha. Eh, Estrellas. Em, Buena foto. Sí, yo hubiese puesto acá un 26 y la foto de los jugadores, pero bueno, pifió la NASA ahí. En fin. em, sí, de nuevo, es una linda API para usar. La verdad que a mí, como proyectito básico para mostrar algo que se puede hacer con una API, un front por una API, está bueno, la verdad, me gusta mucho. En fin, nada. Resumiendo, para cerrar el tema HTTP, ¿qué podemos hacer desde el arranque? Podemos configurar que nuestra aplicación use este provide HTTP. Podemos hacer que se queden observables con la petición ya creada, ¿no? Sea este. Podemos suscribirnos para que la petición se ejecute y traer los datos después. O vimos que tenemos opciones de usar el método for each, eh, que tiene sus ventajas y sus desventajas. Y poco más. Después es con los datos que nos trae poder hacer algo, que es este ejemplito para poder repasarlo, que es hacer algo con los datos que trae, pero poco más. Y después si le pone más ganas, qué sé yo, transformarlo en un front que aplique la API al 100%, fíjense que no lleva mucho más lógica. Tener un date que simplemente no hardcodee este dato y después mostrar más datos en el front y poner un poquito de estilo y ya cierran y terminan una aplicación que implementa una API de renombre que tienen lista para mostrar en su GitHub o lo que sea, súper, súper rápido. No, porque acá sí tenían, por ejemplo, también a medidas de datos URL, también tenía un title eh, H1, H1 eh, datos.title. Perfecto. Entonces, fíjense que traer datos de la API y mostrarlos no es más que eso, ¿no? Después, por ejemplo, si tuviesen una API más completa, obviamente tendrían que empezar a hacer métodos post, métodos put, métodos delete, que podría ejemplificar alguno, eh, pero no es nada que ustedes no conozcan. Y que con un poquito de maña pueden sacar tranquilamente cómo hacerlos, ¿no? Por ejemplo, acá hacer un post. ¿Cómo haríamos un post? Que queríamos ser observable, ¿no? Observable es igual a this.http client, HTTP client, y en este caso hacer un post. Que recibe el post, fíjense que recibe tres parámetros en este caso, recibe, perdón, la URL, recibe el body, que el body puede ser tranquilamente un objeto que tenga clave, dos puntos, valor, etcétera. Eh, y después más opciones, que en estas opciones, fíjense que es un objeto, no sé si lo vieron que lo creé, es un objeto extra donde tiene headers, ¿no? Por ejemplo, si quieren poner el header de accept puede cosa, o accept JSON, o lo que quieran. No, perdón, el header también era un objeto que tenía clave valor, perdonen, que por ejemplo es accept, cualquier cosa, o nunca me acuerdo los nombres de los headers de course, pero bueno, etcétera, cualquier cosa. Si en el header va un authorization con algún token JBT y AJ, etcétera, también por ahí. También headers pueden pasarle más cositas, cómo hacer el tipo de respuesta, si lo tiene que cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que headers es el más importante de estos.
Suele ser header y body, pero como el body lo separa en otro parámetro medio que no sirve. Entonces ahí simplemente hacen la petición y de nuevo, observable.subscribe. Acá ni me voy a gastar en hacer mucho más. Voy a ver si esto se ejecuta por el simple hecho de que quiero ver si podemos ver en lo que es la aplicación andando, como en los encabezados que le pasamos, si se puso el accept con el asterisco, si se puso en la carga útil el clave de valor. ¿Y qué más hicimos? Ah, sí se puso el authorization, fíjense que acá está. Entonces, fíjense que con muy poquito, que es, realmente los fetch tampoco son mucho, pero muy poquito puedo tener la URL, puedo tener el body, puedo tener los headers, todo correcto. Bien. Ahí no termina lo HTTP, faltaría lo de Interceptor, que me gustaría darlo también para que lo conozcan y lo vean y sepan que se puede hacer. De nuevo, ¿para qué les sirve hoy, por ejemplo, y que puedan probar y practicar para el TP ustedes el tema de HTTP? Para que en sus proyectos puedan tomar la API de GitHub, que era la de api.github.com/users/usuario, que pueden usar esta API para traer su usuario y mostrar algunos de sus datos, como por ejemplo pueden ser su nombre, su imagen de perfil, su biografía eh, y poco más, sus seguidores si quieren. Em, Puedan mostrar eso en su aplicación, en su quién soy, usando el HTTP client. Que no es más que una petición que hacen una vez y listo. Por lo tanto, en ese aspecto, lo que les pedimos que hagan con HTTP client en el TP no es muy complicado. De hecho, todo lo que vimos y hemos sirviendo hoy de HTTP client es más complicado. Así que, dicho esto, yo haría ahora un recreíto de un ratito y después volvemos y seguimos con lo que nos quede. Em, si lo hice con Axios, buena pregunta. ¿Qué te contesto? Em, sí, 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 o sea, sí. Hay que hacerlo con lo que vimos hoy porque sí, porque es lo que se dio en clase y quiero evaluar lo que dimos en clase. Porque Axios ya sé que si lo usaron el cuatrimestre pasado, ya los evaluaron el cuatrimestre pasado para eso. Me interesa, parte de lo que evaluamos es que ustedes puedan no solamente aprender un framework, en este caso Angular, sino que puedan aprenderlo e implementarlo. Eh, porque cada framework tiene sus recursos y su forma de hacer las cosas, que las cosas que hacen suelen ser las mismas. Una petición HTTP lo hacen todos lados, crear componentes, todos los frameworks lo hacen, rutear, todos los frameworks lo hacen, etc. Eh, y hay más formas de hacer un ruteo. Hace poco hablaba con un exalumno que estaba estudiando React por su cuenta y me mostró algo que le dije borrarlo. Le dije, sincera corrección, borrarlo y no lo muestres jamás en una entrevista, donde mostró que el ruteo, hacerlo con el ruteo que usa React, que es algo similar a esto, a definir las rutas en un array, había hecho un switch que lo que hacía era ver si el endpoint era uno, mostrar un componente, si el endpoint era otro, mostrar otro componente y así, todo manualmente. Eso le funcionaba, me dice que le andaba y todo, pero no es la forma del framework. La forma del framework es tener, en Angular es tener tu array acá, en React es tener tu componente app con las rutas definidas ahí y marchando. Hacer otra cosa, aunque ande, termina estando mal. Ese es un ejemplo muy concreto porque ese sí estaba muy mal. Usar Axios en Angular está mal en concepto, no en funcionalidad. Por lo tanto,
si lo hacen en la vida real, probablemente digan qué raro, porque no es, si ya tenés integrado un sistema de peticiones, ¿por qué usarías otro? Porque instalarías otro paquete aparte del que ya viene por defecto. Es como es medio redundante. Y siendo profesionales, las redundancias hay que reducirlas al mínimo. Por lo tanto, usar lo que trae el framework siempre va a ser mejor opción, porque por algo lo hizo el framework. Em, por ejemplo, React creo que no se gastó en hacer su propia implementación de un servicio HTTP. Por lo tanto, ahí sí en React es normal que se use Axios o se use Fetch plano. em, pero, por ejemplo, Angular, que sí se tomó el tiempo de hacer su propio gestor de peticiones, es normal utilizarlo. Así que nada. La respuesta es sí, tienen que usar lo que doy en clase o lo que trae el framework. Porque capaz vieron Angular hace, qué sé yo, hace rato y usan cosas del framework pero distintas a la versión actual. Entonces, en ese caso sí las permito. Por ejemplo, si tienen Angular de un par de ediciones atrás, que usan los módulos, por ejemplo, y veo que usan módulos en su aplicación, no les voy a bajar puntos por usar cosas de Angular de otra versión, pero sí, ¿cómo se dice? Pero sí usan otras cosas que no son las que doy. En este caso en puntual, sí. Después, por ejemplo, hay cosas con las que soy permitido, ¿no? De no usan Firebase y no Supabase, pueden, no hay problema, pero en este caso voy a ir por el lado de que usen lo de Angular. Bien. Dicho esto, voy a hacer un comentario. Hoy Facu quería dar un tema eh, que, pobre, lo iba a dar lo iba a dar el día que no pudimos tener clases, pero como no, pues yo no pude estar y pasó lo que pasó y no voy a hablar del tema, no pude darlo. La semana pasada le dije, escúchame, hay temas más importantes que ese, la semana que viene, y el miércoles me dijo, che, me puedo conectar el sábado y lo doy ese día y demás, pero no lo estoy viendo y no sé si se olvidó, si le pasó algo, no sé. Así que ese era el otro tema que se iba a dar hoy como tema así importante. Así que yo lo que propongo hacer ahora es tirar un recreíto corto, no sé, 20 minutos, si les parece, o si quieren media hora, porque no hay problema. Un recreíto de 20 minutos hasta, qué sé yo, hasta 11 menos cuarto, por ejemplo. Terminar el tema de Fetch, que es eso que les quería mostrar del Interceptor, que es cortito. Y si quieren, hacemos un repaso de los TPs, así no damos tantos temas nuevos hoy. Que me interesa revisar los TPs de nuevo. Si no, me los pueden mostrar ustedes o los puedo mirar yo y darles correcciones yo, que la mayoría los tengo instalados en mi compu, salvo algunos que, bueno, mentira, los puedo ver desde el deploy. Así que si quieren, tómense el ratito del recreo o el ratito de cuando esté dando el tema después de pushear lo que son sus repos a los deploy. Les pido que me manden el formulario con las respuestas de vuelta. El de... ¿Dónde está? El de la tarea... No, eso no. El de... Ahí lo perdí. El de entrega de sala de juegos lo manden de vuelta con ahora sí el link de GitHub y link del deploy todos. Así después el recreo también los chusmeo con ustedes y les doy correcciones. Bien, ¿estamos todos bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Vamos a volver, como me extendí un poquito, volvemos 10 y 50. eh, así les doy tiempo para organizar eso si quieren y también descansar un poco, tomar algo si no lo hicieron. Y volvemos y vemos eso y cerramos. Así que chicos, nos vemos en un ratito.